Buenos días, compañeros. Mi compañera Astrid López y yo, Michelle Salmerón, del quinto A, vamos a exponer lo que son los linfocitos B. Bueno, vamos a hablar primero de las generalidades del sistema inmune humoral. Y bueno, sabemos que este es un sistema inmunológico que va a ser específico, al igual que el sistema inmune celular. La única diferencia es que en este caso los linfocitos van a actuar en fluidos como pueden ser la sangre. Bueno, sabemos que los protagonistas de esta respuesta inmunológica van a ser los linfocitos B y se les va a denominar B ya que la primera vez que se aislaron fueron aislados de una bursa que se encuentra en las aves que se llama bolsa de Fabricio. En los humanos no, pues no van a estar ahí, obviamente no tenemos esa bursa y estos van a provenir de la médula ósea solamente en la vida adulta. Bueno, los linfocitos B van a producir anticuerpos que son proteínas que se llaman inmunoglobulinas que van a tener regiones específicas de unión al antígeno. Esta es una estructura básica de una inmunoglobulina en el que va a tener dos cadenas ligeras y va a tener dos cadenas pesadas que van a estar unidas mediante puentes disulfuro. En las cadenas ligeras vamos a tener una región, un sitio de unión específico para el epítope del antígeno. Bueno, el desarrollo del linfocito B antes del nacimiento va a empezar la producción de linfocitos B en el hígado fetal y después del nacimiento la mayoría de la producción se va a dar en la médula ósea. En los seres humanos se va a tardar el desarrollo de los linfocitos B de 2 a 3 días. Bueno, aquí vamos a tener diferentes estadios de la maduración de los linfocitos B. Primero vamos a saber que estos linfocitos provienen de una célula troncal que se encuentra en la médula ósea, que en esta no va a haber todavía ninguna recombinación del ADN y no va a expresar tampoco ninguna inmunoglobulina. En los linfocitos B, en las células troncales que van a desarrollar los linfocitos B, va a expresar un marcador de superficie que es el CD34. Después vamos a tener el estadio de prolinfocito B, que aquí va a empezar la recombinación del ADN para ir formando la inmunoglobulina de superficie, que es finalmente lo que nos va a dar al receptor BCR. Y en este estadio vamos a expresar marcadores de superficie como son el C34, el CD19 y el C10. Es importante mencionar que todo el desarrollo del linfocito se va a dar en la médula ósea. Bueno, para poder entender cómo se ocurre la recombinación de los genes, primero tenemos que saber cuáles son los genes que existen. Como ya sabemos, vamos a tener una región variable y una región constante. En la región variable vamos a tener los genes BDJ, que en el caso de la cadena pesada va a haber 65-85, aunque mencionaba que esto es muy variable, o sea, no se sabe específicamente si este es el número específico de genes, ya que muchos autores dicen que son más y muchos autores dicen que son menos. En los genes D van a tener 27 y en los genes J 6. Y en el caso de la cadena pesada, en la porción constante, vamos a tener una serie de genes que, como ya nos había mencionado anteriormente la doctora, cada uno de estos va a codificar un tipo de inmunoglobulina específica. Y como el primero que vamos a tener ordenado, pues va a ser el mu, la primera inmunoglobulina de membrana que se va a poder expresar va a ser la inmunoglobulina M. En el caso de la cadena ligera de nuestra inmunoglobulina de membrana, vamos a tener 35 genes de B y vamos a tener 5 de J. Si pueden ver, pues al igual que otras veces, no vamos a tener los genes D en la cadena ligera. Y en la porción constante vamos a tener dos genes, que va a ser el kappa y el lambda, pero la mayoría de las veces lo que se va a poder codificar va a ser el kappa. Si kappa ya no es, pues si ya no se expresa correctamente, se va a expresar lambda. Bueno, ahora sí, para poder entender lo que pasa con el prolinfocito B, vamos a tener que explicar la recombinación. Al igual que en los linfocitos T, la recombinación se va a dar mediante dos enzimas que se van a encargar de cortar. En este caso, la primera recombinación que se va a dar va a ser en el segmento D y en el segmento J. Por tanto, vamos a tener a la proteína RAC1 y a la proteína RAC2. La proteína RAC1 va a cortar del lado del 5' y la proteína RAC2 del lado del 3'.
y estos se van a encargar de hacerle el corte. Este segmento de DNA que se encuentra entre los dos cortes se va a hacer un bucle que finalmente va a ser extraído de la cadena de DNA para que se puedan unir el segmento D y el segmento J. Y en la unión va a actuar la proteína, bueno, la enzima TDT, que va a adherir nucleótidos tanto en el segmento D como en el segmento J para que sean recíprocos y así se puedan unir. Después vamos a tener el corte del segmento D y el segmento V. Esta igual van a actuar las proteínas RAG1 y RAG2 cortando y la enzima TDT los va a unir y por tanto ya vamos a tener unidas el segmento B, el segmento D y el segmento J. Ya solo nos quedaría hacer el corte y el empalme de la porción constante de la cadena pesada de nuestra inmunoglobulina. Ahora va a ser el corte en el segmento J y en el segmento C, y como el primer gen que tenemos que les había mencionado era el mu, pues se va a expresar esa inmunoglobulina, aunque después pues se puede hacer otro corte y empalme para poder expresar cualquiera de las inmunoglobulinas que tenemos, bueno, cualquiera de los genes de las inmunoglobulinas que tengamos en la porción constante. Al igual van a cortar las proteínas RAG1 y RAG2 y van a empalmar las enzimas, la enzima TDT uniendo nucleótidos. Después de que tenemos unidos ya las segmentos BDJ y el segmento constante, perdón, vamos a adherir una serie de adeninas que se va a llamar polía y que nos va a ayudar para la transducción de los genes codificados. Y después, pues esto ya va a formar finalmente la cadena pesada. Es bien importante saber, como ya sabemos, esto se va a dar en el cromosoma 4, pero como sabemos vamos a tener un cromosoma de mamá y un cromosoma de papá. Entonces, todo este proceso va a ocurrir tanto en el cromosoma de mamá como en el cromosoma de papá. Entonces, cuando el primero que termine, ya sea el de mamá o el de papá, va a inhibir, cuando ya tengamos la cadena pesada, inmediatamente esto va a inhibir el proceso de recombinación que ocurre en el otro cromosoma para que no se pueda seguir produciendo otra cadena pesada, porque como sabemos, pues esto es aleatorio, entonces esto nos puede dar, nos puede expresar que los linfocitos tengan dos cadenas pesadas para dos antígenos distintos. Entonces, esta inhibición, que va a ser la primera cadena pesada que se forme hacia el otro cromosoma, se va a llamar exclusión alélica. Bueno, después tenemos el estadio de prelinfocito B. En este, pues ya vamos a tener formada solamente la cadena pesada, aún no tenemos la cadena ligera de nuestra inmunoglobulina de membrana o de nuestro receptor BCR. Sin embargo, se va a unir unas cadenas, por así decirlo, provisionales, que se van a llamar pre-B lambda 5 y pre-B V, que aquí las podemos tener. Esta es nuestra cadena pesada ya formada, que va a ser definitiva, y aquí tenemos los segmentos que van a ser provisionales para que pueda tener un seguimiento del desarrollo de pues la maduración del linfocito. En este estadio va a actuar una enzima que se va a llamar tirosincinasa de Burton, que también se puede abreviar como BTK, y esta se va a activar para seguirle dando señales de vida al linfocito y que pueda continuar con su maduración. Cuando tenemos una deficiencia de esta enzima, vamos a tener una enfermedad que se llama agamaglobulinemia ligada al X, y pues esta nos va a ocasionar que nuestros linfocitos tengan un fallo en su maduración. Y aquí tenemos pues las secciones que van a ser provisionales. Bueno, ya después vamos a tener el linfocito B inmaduro. Para esto todavía estamos en médula ósea, aún no pasamos a ninguna otra parte. Entonces, para poder tener ahora sí un linfocito B inmaduro, tenemos que hacer la recombinación ahora de los genes para formar la cadena ligera de la inmunoglobulina de membrana. Entonces, como en esta parte no tenemos segmentos D, solamente vamos a cortar el segmento V, perdón, y el segmento J, y también se va a dar por las proteínas RAG1 y RAG2, y la enzima TDT va a adherir nucleótidos para unirse. Eso es un poquito redundante. Y de nuevo, como ya les había mencionado, en la porción constante vamos a tener dos genes, que va a ser el kappa y el lambda. Pero primero se va a cortar desde V hasta kappa
para poder reunirse. Si esta sección no codifica bien, entonces, o no es productiva, se va a hacer otro corte y otro empalme desde J hasta la porción lambda. Y entonces, ahora sí ya se va a poder traducir agregando un polía y formando la cadena ligera, y ya ahora sí vamos a tener completamente nuestro BCR, bueno, nuestra inmunoglobulina completa, que en este caso, como el primer gen que se encontraba en la cadena pesada era mu, pues vamos a tener una inmunoglobulina de membrana completa, IgM. Y bueno, para saber qué es el BCR completo, pues no solamente incluye la inmunoglobulina de membrana, sino que también incluye dos proteínas coestimuladoras que se van a llamar Ig-alfa e Ig-beta. Entonces, Ig-alfa e Ig-beta y la IgM que se acaba de formar van a formar ahora sí completamente el BCR, ya que el BCR no tiene pues una porción intracitosólica lo suficientemente grande para traducir la señal. Bueno, cuando ya nuestro linfocito inmaduro ya tiene su complejo BCR completo, va a ser expuesto a antígenos, bueno, a autoantígenos para ver si es autorreactivo. En caso de que sea autorreactivo, puede agarrar dos vías. La primera hacia la apoptosis, o la segunda, que haya una edición del receptor de la inmunoglobulina para que sea menos autorreactivo y pues no ataque al propio cuerpo, ¿verdad? Y en caso de que aún así que esta edición no haya funcionado, pues el linfocito va a tener que recurrir a la apoptosis. Bueno, también vamos a tener diferentes tipos de linfocitos. Los linfocitos B foliculares van a producir dos tipos de inmunoglobulina, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Estas se van a expresar en la membrana. Y esto ocurre debido a que hay un reordenamiento distinto en los segmentos constantes, pero no en los segmentos B de J. Los segmentos B de J se van a quedar iguales, solamente va a cambiar el segmento constante, que como ya habíamos visto, puede hacer un corte excluyendo también a mu para poder expresar la IgD. Y bueno, el expresar estas dos inmunoglobulinas le va a dar la capacidad al linfocito de volver a recircular, y por eso también se van a llamar linfocitos B recirculantes. Y estos van a migrar de un órgano linfático a otro y van a residir en nichos. Por otro lado, tenemos a los linfocitos B de la zona marginal. Estos se van a encontrar en la vecindad del seno marginal del vaso y en los ganglios linfáticos. Estos van a generar anticuerpos naturales, y estos se dice que son naturales porque van a actuar contra polisacáridos, lípidos microbianos y entre otras cosas que pues les van a dar esta característica. También otra característica es que van a expresar IgM solamente y van a expresar una molécula de membrana que se llama CD21. Y van a responder ante microbios de transmisión hemática, así que estos van a poder actuar más en la sangre, y se diferencian en las células plasmáticas de vida corta que van a secretar finalmente IgM. También tenemos a los linfocitos B1, que estos se van a desarrollar antes que los demás linfocitos, ya que estos van a provenir de una célula hematopoyética del hígado fetal, y se van a formar hacia linfocitos B1. Estos normalmente van a estar en las mucosas y van a formar la mayoría de los anticuerpos que se encuentran en la lámina propia. Estos van a expresar IgM y CD5, aunque el CD5 no es específico de estos linfocitos. Bueno, ahora hablando específicamente del receptor de linfocitos B, permítanme. Ahora hablando específicamente del receptor de linfocitos B, pues vamos a tener que, como sabemos, esta es una inmunoglobulina que va a tener pues sus cadenas constantes y sus cadenas pesadas y sus cadenas ligeras. Estos van a estar unidas mediante puentes disulfuro, y va a tener una porción que va a ser
pues para un sitio de unión al antígeno. Ahí se va a unir normalmente un epítope. La cosa interesante que tiene el BCR es que va a tener unas colas citoplasmáticas muy pequeñas que solamente van a estar formadas por 3 aminoácidos que son lisina, valina y lisina. Pero como ya les había mencionado antes, va a tener unidas por tipo cross-linking, por enlaces cruzados, de manera covalente, va a tener unida estas dos proteínas que van a ser Ig beta e Ig alfa, que estas sí van a tener unas colas citoplasmáticas largas y van a tener unas regiones ITAM, que ya las vimos la clase pasada, que se van a fosforilar y nos van a poder dar la transducción de señales. Bueno, aquí tenemos un poquito de cómo actúa el receptor. Bueno, aquí tenemos a nuestra inmunoglobulina de membrana y esta básicamente no se va a encargar de la transducción de señales. Esta nada más se va a encargar de, pues, de recibir el epítope de nuestro antígeno. Una vez ya recibido el epítope de nuestro antígeno, estas se van a encargar, bueno, estas se van a fosforilar y van a dar una cadena de reacciones. Pero no solo tenemos a las Ig alfa y a las Ig beta que van a ayudar a, pues, a la traducción de señales, sino tenemos otras proteínas de membrana como son el receptor CD21 o CR2, que es el receptor 2 para el complemento, que se va a unir a la parte C3D del complemento. Es decir, si nosotros tenemos un antígeno que está opsonizado por el complemento y tenemos C3D, el C3D se va a unir al CR2 y el epítope del antígeno se va a unir a la IgM. Entonces, estas dos van a poder ocasionar la transducción de señales. También tenemos otras moléculas como son la CD81, que también se llama TAPA1, que también se llama T3-pasmina, y esta también nos va a ayudar a la transducción de señal. También tenemos a la CD19. La CD19 también va a tener un dominio ITAM que también se va a fosforilar para poder seguir la cadena de reacciones. Ahora sí, esto es muy parecido a lo que ya habíamos visto con los linfocitos T. Cuando el microbio llega a la región, a la región de unión al antígeno de la IgM, pues esta se va a unir ahí y el CR2 se va a unir al epítope. Una vez unidos estos dos, van a ocasionar que estos, el Ig alfa y el Ig beta, acerquen a proteínas de la familia CRC. Estas van a estar inactivas, pero como va a ser la unión tan fuerte entre estos, van a provocar que se activen y que se autofosforilen para activarse. Una vez activadas las proteínas, bueno, las fosforilasas, que como ejemplo vamos a tener a Lin, Fin y Blink, BLK, perdón, van a fosforilar los dominios ITAM, tanto de las Ig alfa como Ig beta, y tanto la proteína CD19. Entonces, cuando ya se fosforilan, pues estas se van a activar y van a provocar que se active también una enzima que se llama SIK. La SIK va a provocar una serie de fosforilaciones dentro de la célula, bueno, dentro del linfocito, que van a activar a la fosfolipasa C. Como sabemos, cuando la fosfolipasa C nos va a dar finalmente dos pues, resultados, lo que son el aumento del calcio citosólico y el diacilglicerol. Cuando ya tenemos el diacilglicerol, va a activar a la fosfoquinasa K y finalmente nos va a dar un factor nuclear kappa beta. Y el aumento del calcio citosólico nos va a dar NFAT, que significa factor nuclear de células activadas. Finalmente, también nos va a activar la fosforilación de los dominios ITAM y la activación de SIK nos va a activar también la vía de las MAP-sinasas. Cuando se activan las MAP-sinasas va a haber una activación de las enzimas RAS y RAC que finalmente nos van a dar un intercambio de GTP-GDP y nos van a provocar que se forme el mensajero nuclear AP1, que como ya nos había dicho la doctora, nos va a provocar
la expresión del receptor de inmunoglobulina 2, que nos va a dar la señal para que el linfocito B siga proliferando. Y bueno, hablando de las moléculas de membrana que van a tener los linfocitos B, pues no solo vamos a tener las moléculas de membrana expresadas para la transducción de señal dentro del linfocito, sino que vamos a tener más. Como sabemos, los linfocitos B van a tener una función de presentación de antígeno, entonces vamos a tener expresadas el MHC2. También vamos a tener pues el receptor para el antígeno, que va a ser el BCR, junto con sus moléculas coestimuladoras Ig alfa e Ig beta. También vamos a tener receptores para el complemento, como son el CD21, que es lo mismo que el receptor para el complemento 2, y el CD19, que también va a tener, bueno, una actividad tirosinfosfatasa para la transducción de señales. El CD40 también lo tenemos expresado, que como sabemos su ligando es el CD40 ligando, que va a estar expresado en los linfocitos T. También vamos a tener receptores TOL, que van a ser el TLR5, que se va a encargar de pues recibir la flagelina de los antígenos, el TLR7, que se va a encargar de detectar el RNA, y el TLR9 para el DNA. También tenemos al CD25, que es el receptor para la inmunoglobulina 2, al CD21, que es lo mismo que el receptor para el complemento 2, el CD23, que su ligando va a ser la IgE, y el CD32, que va a ser para IgG. Además de esto, pues sabemos que los linfocitos B van a producir anticuerpos circulantes o libres, que van a ser IgM, IgG, IgA e IgE. Y también va a producir citocinas como interleucina 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 y interferón. Y eso sería todo de mi parte. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, doctora, ponme dónde está la activación de las células T, de las células B. Ahí está bien, ahí está bien. A ver, entonces, fíjense bien aquí. Aquí está, por ejemplo, cómo se activa la célula B. A diferencia de la célula T, que se activa con la unión de TCR con MHC, aquí se va a activar con la unión de dos inmunoglobulinas unidas por un antígeno. Tienen que ser por lo menos 2 inmunoglobulinas. Si son más, pues bueno, más, ¿ok? Entonces aquí vemos el antígeno. ¿Lo puedes poner, Michelle? Ahí está. Ahí están el antígeno que puentea las 2 inmunoglobulinas. Y abajo tenemos unos IGs, que son un receptor de tipo inmunoglobulina, que se llaman alfa y beta. De cada lado de la inmunoglobulina hay 2, entonces tenemos uno de cada lado. Entonces, por ejemplo, tenemos el de la inmunoglobulina del lado izquierdo y el de la inmunoglobulina del lado derecho. Y entonces estos se entrecruzan. Y aquí lo que va a pasar es que se van a fosforilar. ¿Cuáles son las fosforilasas que vamos a tener aquí? Son Li, Fli y BLK. Aquí no tenemos SAP70. Si se fijan, no tenemos SAP70. SAP70 nada más está en los linfocitos T. Entonces, estas fosforilan y van a iniciar la cascada de activación, que va a ser con inositol trifosfato, que va a aumentar el calcio intracelular y va a activar segundos mensajeros. Y después tenemos el diacilglicerol, que igual va a activar proteína quinasa C, que va a activar un mensajero que se llama factor nuclear kappa beta. Y finalmente, la vía de las mapsinasas, que van a activar a un mensajero que va a ser el AP1. Esto finalmente va a activar a la célula, y lo que va a hacer la célula es producir... ¿Qué produce, chicos? L2. No. Y L2 no produce el linfocito B. No. Bueno, esto produce el receptor para Ok. Produce el receptor para la interleucina 2, no produce interleucina 2, produce el receptor. Pero además, ¿qué más, doctora? Sin cooperación TT, ¿qué va a producir el linfocito B?
Pues inmunoglobulinas, ¿Cuál? la M. La M. Entonces, aquí básicamente la señal es para producir IgM. IgM que va a ser específica contra el antígeno que está arriba. ¿Sí? O sea, se prolifera a través del IL-2, que expresa el receptor, IL-2 que lo produce los linfocitos, lo estimulan, prolifera, hay proliferación clonal y entonces van a producir IgMs. Estas son las primeras inmunoglobulinas que se producen sin cooperación de T. Cuando hay cooperación de T, entonces ya se pueden producir las demás inmunoglobulinas, pero mientras no haya, únicamente vamos a producir IgM. Eso yo creo que sí se entendió bien. Pásala que sí. Es la última, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces pasa a 2 anteriores, doctora. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces puede ser, una de las activaciones es con dos receptores para inmunoglobulinas. Otra es con un receptor con un BCR, o sea, una inmunoglobulina, y un correceptor que en este caso sería CR2. CR2 es un receptor para complemento. Entonces, es CR2 que captura complemento. ¿Cuál? ¿Qué parte del complemento captura? C3, aquí te pusieron D, pero es C3b, ¿sí? Es C3b, eso es lo que captura. Entonces, C3b que se une al receptor para complemento, y entonces ellos hacen el puenteo, o sea, él actúa como un correceptor para producir el puente que va a activar finalmente a los linfocitos B. Puede ser con CR2, puede ser con otros receptores, pero el más famoso es con receptores para complemento. Ok, muy bien. ¿Alguna duda, chicos, más de aquí? ¿No? Yo creo que estuvo bastante bien. Si no tiene ninguna duda, la próxima clase nos vemos con... Puedes salir de la... Doctora, falto yo exponer. Voy a exponer caray. la activación del linfocito B. ¿Y luego por qué no empezaste o qué? Yo pensé que yo dije, ¿y Ah, luego la no, otra? como empezó a darle explicación. Ok, perdón. No, está bien. Yo dije, ay, ya terminaron, qué pronto. Ok, a ver, bueno, vamos a ver a su segunda compañera, perdón. Bueno, voy a continuar ahora con los procesos que va a dar respuesta a la inmunidad humoral, que igual como lo vimos con los linfocitos T, lo podemos dividir en 4 pasos, que sería la activación, la expansión clonal, la diferenciación y la producción de anticuerpos. Vamos a empezar con lo que es la activación del linfocito B, que bueno, para iniciar las respuestas de anticuerpos va a ser necesario que los antígenos sean capturados y presentados al linfocito B. Por lo tanto, el antígeno es el que va a iniciar esta respuesta de anticuerpos. Vamos a comenzar con el reconocimiento del antígeno, que es la captura y entrega al linfocito B. Bueno, como ya les explicó mi compañera, los linfocitos B se van a encontrar recirculando de un órgano linfático secundario a otro. Va a llegar un momento donde van a migrar a los folículos, ya vamos a tener los linfocitos B foliculares. Esta migración hacia los folículos va a estar guiada por lo que es la quimiosina CXCL13, que se va a unir al receptor CXCR5, que se va a encontrar los linfocitos B recirculantes, y así van a ser atraídos a los folículos. Bueno, el antígeno puede llegar al linfocito B virgen en órganos linfáticos de diferentes formas y múltiples vías. Vamos a tener primero mediante los vasos linfáticos aferentes que van a drenar en el seno subcapsular. También pueden ser capturados por macrófagos del seno subcapsular o por células dendríticas residentes. Si son antígenos de los inmunocomplejos, pueden ser capturados por los receptores para el complemento de los linfocitos B de la zona marginal o en las células dendríticas foliculares. También, si son antígenos de transmisión hemática, pueden ser capturados por las células dendríticas plasmocitoides o igual capturados por macrófagos de la zona marginal de los folículos linfáticos esplénicos. Aquí en esta imagen podemos ver de manera resumida cómo es que los antígenos van a llegar aquí al folículo que está en medio, ya sea mediante los vasos linfáticos aferentes, por macrófagos o por células dendríticas. Es importante destacar aquí que el antígeno que va a ser presentado al linfocito B va a tener su estructura original intacta, o sea, aún no va a ser procesado.
Bueno, ahora sí pasamos con lo que es la activación del linfocito B. El receptor del linfocito B, que es el BCR, va a tener dos funciones clave en la activación. El primero es que la unión del antígeno al receptor va a enviar señales bioquímicas a los linfocitos B para que inicien el proceso de activación. O sea, es decir, que el linfocito B por sí solo se puede activar. Otra función es que el receptor va a interiorizar el antígeno, necesita hacer un antígeno proteínico, se va a procesar para posteriormente presentarse en la superficie del linfocito B para su reconocimiento por los linfocitos T cooperadores. Bueno, para inducir respuestas más completas, como ya lo habíamos visto anteriormente, va a haber otros estímulos, como vienen siendo las proteínas del complemento, los receptores de reconocimiento de patrón, y en caso de que sean antígenos proteínicos, pues los linfocitos T cooperadores. En esta imagen, que igual ya habíamos visto anteriormente, tenemos en el lado izquierdo, que es el CR2, el receptor para el complemento, que va a reconocer el C3b, que mencionó la doctora, para aumentar las señales del BCR, y en el lado B tenemos la cooperación de los receptores tipo TOL, que van a ser activados por moléculas de microbio que van a ser los PAM, para igual aumentar las señales en el BCR. Bueno, vamos a tener ahora las respuestas funcionales. Ay. Michelle, ¿puedes cambiar al anterior, por favor? Gracias. Bueno, las respuestas funcionales de los linfocitos B frente a los antígenos. Una respuesta es que si son los antígenos multivalentes, van a iniciar la proliferación y la diferenciación del linfocito B. Y la otra respuesta va a ser mediante los antígenos proteínicos, que van a preparar los linfocitos B para interacciones posteriores con los linfocitos T cooperadores. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver que el entrecruzamiento de señales del receptor con el antígeno va a inducir una serie de respuestas celulares. Como podemos ver, va a aumentar la expresión de proteínas que fomentan la supervivencia del ciclo celular. También va a aumentar la cantidad de citocinas y receptor para citocinas para la interacción posterior con los linfocitos T. Bueno, igual como lo había explicado en la clase pasada la doctora, vamos a ver la respuesta de anticuerpos dependiente de T, que va a ser más especializada que la que puede tener el linfocito B por sí solo. Vamos a empezar con el reconocimiento del mismo antígeno por los dos tipos de células. Es importante que tanto el linfocito B como el linfocito T reconozcan al mismo antígeno. Una vez que ya reconocieron el antígeno, van a migrar los unos hacia los otros en los bordes de los folículos, donde va a surgir la primera respuesta de anticuerpos. Y posterior ahí, algunas de las células van a migrar de nuevo a los folículos para formar los centros germinales, donde se va a inducir respuestas de anticuerpos más especializadas. Aquí en esta imagen podemos ver esto que les estaba mencionando. En el número 1 del lado derecho de la esquina superior derecha, vamos a tener la activación del linfocito B, que va a reconocer antígeno y va a salir al borde del folículo. En el lado izquierdo, el número 1, tenemos la activación del linfocito T, que reconoció el mismo antígeno mediante una célula dendrítica. Se va a activar y va a migrar hacia el borde del folículo, donde se va a dar esta primera interacción. Esa interacción extrafolicular, fuera del folículo, va a dar que los linfocitos B se diferencien en células plasmáticas de vida corta y los linfocitos T en linfocitos T cooperador extrafolicular, que algunas de estas células van a migrar al interior del folículo para formar lo que son centros germinales. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver más detallado cómo sucede esto. Del lado izquierdo, igual tenemos que el linfocito T se activó por reconocimiento del antígeno. Este linfocito T va a disminuir, las concentraciones del receptor de CCR7 va a aumentar, CXCR5, y como resultado de esto va a migrar hacia el borde del folículo. Lo que pasa al contrario del linfocito B, una vez que reconoce el antígeno, va a aumentar las concentraciones de CCR7 y va a disminuir las concentraciones de CXCR5, lo que va a provocar que migre hacia el borde del folículo y pues aquí ya se va a dar la interacción. Bueno, tenemos ahora, como ya sabemos, que los linfocitos B van a ser células presentadoras de antígeno, que una vez que pues reconozca el antígeno, mediante el receptor lo va a procesar para presentarlo mediante MHC2 al linfocito TCD4. Bueno, ya habíamos visto esta vía, pero
para entenderla, pues nuevamente o recapitularla, maduración de la afinidad del cambio de isotipo y finalmente pues la salida de linfocitos B de memoria y las células plasmáticas de vida larga. Bueno, el centro germinal se va a formar a los 4 o 7 días después de la primera respuesta. También aquí en el centro germinal vamos a tener el duplicado de linfocitos B en proliferación, que van a ser conocidos como centroblastos, que el tiempo de duplicado va a ser de 6 a 12 horas. También va a haber otras células que van a ser más pequeñas, que son la progenie de los linfocitos B, mejor conocidos como centrocitos. Bueno, los linfocitos B en los centros germinales van a expresar un receptor de la transcripción, que va a ser conocido como BCL6, y la arquitectura de los folículos linfáticos y la reacción del centro germinal dentro de los folículos va a depender de la presencia de células dendríticas foliculares. Aquí en esta imagen podemos observar el centro germinal, que vamos a tener en la zona oscura. Aquí en esta zona oscura van a estar los linfocitos B en proliferación. En la zona clara se va a dar la interacción de los linfocitos B con los linfocitos T cooperadores foliculares, y la zona de manto va a ser un anillo de linfocitos B vírgenes. Bueno, vamos a tener ahora la inducción de los linfocitos T cooperadores foliculares, que si lo recuerdan en la clase pasada nos mencionaba que había otra clase de linfocitos T, que es esta, que bueno, el linfocito B va a ayudar al linfocito T para que se pueda diferenciar en cooperador folicular. Esos linfocitos los linfocitos T cooperadores foliculares van a expresar cantidades elevadas del receptor para quimiosina CXCR5, que van a ser atraídos a los folículos linfáticos por el CXCL13, que va a ser el ligando para la quimiosina que expresan. También van a desempeñar funciones cruciales en la formación y función del centro germinal. Y aquí en esta imagen podemos observar cómo se da esa diferenciación, que una vez que el linfocito T virgen sea activado por el reconocimiento del antígeno, se va a dar la interacción con el linfocito B, lo que va a producir que exprese el receptor para quimiosina CXCR5, migra a los folículos y pues ya se diferencie en linfocito T cooperador folicular. Además de CXCR5, los linfocitos T cooperadores foliculares van a expresar ICOS, que igual ya lo hemos visto, que es un coestimulador inducible, PD1, muerte programada 1, también la citosina L21, y el factor de transcripción BSL6. Bueno, la citosina definidora para la diferenciación de estos linfocitos cooperadores foliculares va a ser la interleucina 21, que también va a ayudar a la diferenciación del linfocito B. Ahora sí, vamos a pasar con los procesos más especializados, que igual ya los había explicado de manera muy general la clase pasada la doctora. Tenemos primero el cambio de isotipo de cadena pesada. Bueno, aquí los linfocitos B van a cambiar los isotipos de los anticuerpos que producen modificando las regiones constantes de las cadenas pesadas, pero no la especificidad de los anticuerpos. Aquí, como ya lo habíamos mencionado, la unión del CD40 ligando va a inducir una enzima que va a ser un factor muy importante o factor clave para este cambio de isotipo, que es la desaminasa inducida por la activación, o mejor conocida como AID. Bueno, el mecanismo molecular de cambio de isotipo va a ser un proceso llamado recombinación para el cambio, en el que el ADN, la cadena pesada de la eje de los linfocitos, se corta y se recombina, de tal modo que el exón BJ, formado previamente, se va a colocar junto a la región constante en sentido 3' y se va a eliminar el ADN intermedio, que ahorita, bueno, esto se los voy a explicar mejor con una imagen. Tenemos aquí en esta imagen, que igual ya lo habíamos visto en la clase pasada, que los linfocitos T van a expresar citocinas, que va a ser importante para este cambio, para la expresión de los anticuerpos. Podemos observar aquí la interleucina 4 va a dar para el IgE y el interferón gamma para IgG, perdón. Bueno, ahora sí, igual como ya lo había explicado mi compañera y como ya sabemos, vamos a tener dos regiones, que es la región variable y la región constante. En sentido 3', vamos a tener los genes, que pues ya sabemos que mu es para IgM, delta para IgD, gamma para IgG, epsilon para IgE y alfa para IgA. También vamos a tener otras regiones que van a ser denominadas S por switch o cambio, que estas regiones van a tener partes en donde va a actuar la enzima AID.
Ahora sí, aquí en esta imagen, pues les voy a explicar cómo pasa este cambio de isotipo. Tenemos que para que la enzima AIDE pueda ser activada, va a necesitar un conjunto de moléculas de membrana, al igual que citocinas. Esta AIDE lo que va a hacer es que va a provocar errores en el emparejamiento. Y una vez que estos errores sean reparados, se va a producir el cambio de isotipo. Aquí en este ejemplo, esta enzima pues produjo errores o cortó la cadena de ADN en lo que es el mu y epsilon. Lo que queda intermedio de estos dos cortes va a formar un loop, vamos a observar enseguida, y se va a eliminar. Lo que va a quedar que a continuación del segmento B de J va a estar la región que no se eliminó, que en este caso viene siendo epsilon y alfa. Este linfocito B puede tener otro cambio isotipo, donde por ejemplo, si la A y D corta aquí, que viene siendo epsilon, se perdería alfa y por lo tanto este linfocito va a producir IgE. Si al contrario, pues se pierde o la A y D actúa aquí en alfa, si se corta aquí, pues se perdería epsilon y se produciría Ig alfa, bueno, IgA. Y si se corta aquí, se perdería Ig alfa y se produciría Ig. Bueno, y así en cada región switch se puede dar el corte para producir los diferentes anticuerpos. Y bueno, el otro proceso es la maduración de la afinidad, que es el proceso que va a llevar a una mayor afinidad de los anticuerpos y va a ser el resultado de la mutación somática de los genes, seguida de la supervivencia selectiva de los linfocitos B. Aquí en esta imagen podemos ver cómo las mutaciones se van a dar en la región V y por lo tanto el anticuerpo va a ser de alta afinidad. Bueno, los linfocitos de proliferación del centro germinal, los genes V, van a sufrir mutaciones puntuales con una frecuencia sumamente alta que va a ser conocido como hipermutación somática. Va a haber tres características muy notables en esta maduración de la afinidad. La primera van a ser que las mutaciones se agrupan en las regiones V, sobre todo en las regiones determinantes de la complementariedad que se unen al antígeno. También va a haber muchas más mutaciones de los anticuerpos IgG que en los IgM. Y otra característica es que la presencia de mutaciones se va a correlacionar con afinidades crecientes de los anticuerpos hacia el antígeno que indujo la respuesta. Pero no es una mutación como tal, doctora. Ok. Bueno, pues no es una mutación como tal, porque si el gen se estuviera mutando con mucha frecuencia, eso conduciría a enfermedades. Entonces, eso no es una mutación, no es una hipermutación. Ya se describió, fíjate. A ver si lo dices más adelante. A ver, ¿qué más? Ok, bueno, pues está esta imagen que conforme pasan los días de la primera respuesta, puede haber pues, más mutaciones, así mencionaba el libro, que en el lado derecho está la constante de disociación, que igual conforme pasan los días va a ser menor, lo que nos va a decir que va a ser muy difícil que el anticuerpo se disocie del antígeno. Y pues prácticamente, bueno, eso era lo que mencionaba de la maduración, que son mutaciones, porque el siguiente paso que sigue va a ser la selección de los linfocitos B que van a tener mayor afinidad. Pero más que mutación es recombinación. Ya lo comentaste tú también. Es una recombinación más que una mutación. O sea, tenemos diferentes genes, un pool de genes, y se van combinando más que mutando. Sí te entiendo esa parte, porque yo también la he leído, pero es una recombinación de genes. ¿Qué más? Bueno, pues ya el siguiente paso, el más crucial, va a ser la selección de los linfocitos B, que los que tengan mayor afinidad, pues se van a seleccionar para sobrevivir. Y estos linfocitos B van a sobrevivir gracias a que el propio reconocimiento del antígeno va a inducir la expresión de proteínas antiapoptósicas de la familia BCL2. También los linfocitos C cooperadores pueden generar señales a través del CD40 ligando para promover la supervivencia de los linfocitos B. Igual, unos linfocitos T cooperadores foliculares van a expresar el ligando de Fas
que puede reconocer el receptor mortal FAS de los linfocitos B y enviar una señal apoptósica, que aquí los linfocitos B que tengan mayor afinidad pues van a enviar una señal inhibidora para el FAS, así manteniendo su supervivencia. Y bueno, igual lo que mencionaba en el libro es que las rupturas del ADN asociadas a la hipermutación somática y el cambio de isotipo van a determinar condiciones para las translocaciones cromosómicas de varios oncogenes de los loquis de los genes IG que van a producir tumores en los linfocitos B, mejor conocidos como linfomas. Y pues ya por último viene siendo la diferenciación y la producción de anticuerpos. Que vamos a ver primero la diferenciación de los linfocitos B en células plasmáticas secretoras de anticuerpo. Vamos a tener dos tipos de células plasmáticas. Las de vida corta, que van a ser en la diferenciación de los linfocitos B extrafoliculares, y las células plasmáticas de vida larga, que se van a dar en los linfocitos B extrafoliculares. También el receptor BCR de los linfocitos B, al igual que la interleucina 21, van a cooperar para la maduración de estas células plasmáticas y de los progenitores, que en este caso se van a llamar plasmoblastos. Estos plasmoblastos van a recircular en la sangre y una vez que lleguen a la médula ósea van a madurar para células plasmáticas de vida larga. Esta diferenciación va a implicar alteraciones estructurales importantes en los complementos del retículo endoplásmico de la vía secretora y un aumento de la producción de IgG, así igual como un cambio en las cadenas pesadas de IgG de la forma membranaria a la secretada. En la imagen podemos ver una célula plasmática que va a aumentar su tamaño, al igual que va a aumentar el espacio del citoplasma con el núcleo. Y bueno, pues les voy a explicar cómo va a ocurrir el cambio de una forma de la IG de membrana a una secretada, que esto va a ser prácticamente por el cambio del carboxilo terminal. Como ya sabemos, vamos a tener el segmento BDJ, que en sentido 3' vamos a tener 4 axones mu y también 2 exones de transmembranario y citoplasmático. Esto hasta aquí perdón, Astrid, hasta aquí le vamos a dejar porque ya se acabó el tiempo y tengo otra clase después de esto. Entonces, para la próxima clase vemos la introducción que nos va a dar Astrid, que le voy a dar 5 minutos. Y después vamos a empezar con el siguiente tema, que es células cebadas y basófilos, ¿ok? Sí, está muy bien. Nos vemos la próxima clase, chicos. Doctora, Gracias, doctora. Mande. de ahí seguimos nosotras, nos toca el tema de citocinas, pero lo buscamos en el libro y viene muy general, entonces no sabemos si quiere que nos metamos en algún grupo más profundo o... Búscalas en internet. Citocinas son propiedades biológicas de las citocinas, que son pleiotróficas, redundantes, autocrinas, paracrinas, endocrinas. Esas son las... Así las encuentras como propiedades biológicas de las citocinas y características en general. Y también, por ejemplo, las que hemos visto. Hemos visto interleucina 1, hemos visto factor de necrosis tumoral, hemos visto interleucina 2, así. Entonces tú vas a decir un resumencito de cada una de ellas, dónde son, para qué son, eso. Eso lo encuentras al final de los libros de inmuno. Vienen las listas completas y ahí dice quién la produce, dónde y dónde actúa. Y de qué tipo de familia es, esas cosas. Y de hecho seguimos una tabla y vienen todas las citocinas. Pero entonces serían nada más de las que hemos visto o todas. No, son muchas, nomás las que hemos visto. ¿Ok? Muy bien. Nos vemos. Gracias, doctora.